Buenos días, mi nombre es Pablo Langa, socio de la Regional Pergamino Colón. Hoy es viernes 28 de agosto. Le doy la bienvenida al Congreso APRESID 2020 y vamos a presenciar una charla que denominada Digitalización de NAPAS, nuevas herramientas para la toma de decisiones. A lo largo de la presentación podrán ver a su derecha de la pantalla un recuadro donde podrán hacer las distintas preguntas y al final de la presentación los oradores se las responderán de acuerdo al tiempo que tengamos. También encontrarán en su menú, en la página principal, una sección llamada Asistencia, donde podrán tener unas distintas comunicaciones con los oradores y a su vez también podrán llegar a tener, si quieren, o programar reuniones con los mismos. No olviden pasar por el espacio del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenidos exclusivos para los asistentes. A continuación, voy a presentar brevemente a los oradores de la charla. Inés de Napoli, ingeniera agrónoma, con un posgrado en teledetección, otro posgrado en Data Meeting y Big Data. Fundadora de Surco Fértil, responsable del proyecto e innovaciones vinculadas con la agricultura de precisión y nuevos servicios. Y cofundadora de Puma, directora técnica del proyecto Plataforma Única de Manejo Agrícola. También estará Alejandro Dorch, que es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario en el año 2012. Es especialista en protección vegetal. En la Facultad Católica de Córdoba hizo el curso en el 2018. También es GTD de la chacra Los Urgentes Inrivillis y ATR de la regional Los Urgentes Inrivillis, que manejo de napas freáticas a nivel de cuenca. Bueno, muchas gracias, Alejandro e Inés. Adelante. Soy Alejandro Dorch, yo soy gerente técnico de desarrollo de la chacra Los Urgentes Inrivillis y en el proyecto de FreaData soy el encargado de llevar adelante las tareas de cambio. En el taller de hoy lo que vamos a ver es cómo a partir del dato de profundidad de NAPA podemos convertirlo en herramientas que nos sirvan para la toma de decisiones. Bueno, la información que vamos a mostrar en este taller surge del proyecto de FreaData que fue desarrollado por el grupo de Red Aqua de APRESID. En este grupo, los integrantes del sudeste de la provincia de Córdoba teníamos el problema de que no contamos con datos de profundidad de NAPA en forma periódica y era muy difícil contar con una red de fratímetros. Con lo cual, ¿cuáles eran las causas de todo esto? Era que los datos que se tomaban eran de manera discontinua en el tiempo, había un escaso o nulo registro de datos, en ocasiones se perdían datos claves, es decir, no sabíamos cuál era la respuesta de la NAPA frente a un evento de especificación, teníamos problemas de accesibilidad a los fratímetros debido a que a veces caminos se anegaban y no se podía llegar, y tenemos un alto costo para la toma de datos, es decir, si nosotros te ponemos a una persona que esté exclusivo tomando el dato, tiene un alto costo de movilidad. Por lo tanto, empezamos a pensar y se nos ocurre desarrollar este proyecto que es FreaData, con el cual lo que pensamos, cuál era la solución que planteábamos, era desarrollar freatímetros digitales que transmitan el dato, los carguen a una página de internet o una app y que estén disponibles en tiempo real, es decir, que yo entro a una app o a una página de internet desde mi casa y puedo ver cómo está la profundidad de mi NAPA. Por lo tanto, el objetivo que pusimos es desarrollar una plataforma inteligente de relevamiento de datos e información relacionada a la NAPA en tiempo real a través de una red de fratímetros con medición digital y transmisión de datos online. Para ello, lo primero que tuvimos que hacer fue desarrollar fratímetros digitales y que los mismos sean de bajo costo, que estos tengan una comunicación en tiempo real. Tuvimos que desarrollar una plataforma web para la carga de datos,
Y algo que surge al final del proyecto era que nos parecía poco tener solamente el dato de profundidad de NAPA, y lo que queríamos era generar herramientas para que le ayuden al productor en la toma de datos y no solamente dar el dato de profundidad de NAPA. Bueno, los freatímetros que desarrollamos tienen los siguientes componentes. Tienen el sensor que mide la presión del agua, la presión de la columna de agua, y este sensor se ubica en el fondo del freatímetro. Después tiene una placa Arduino que lo que hace es convierte esta presión de agua en una columna en metros. Tiene un panel solar que es el que le proporciona la energía, y consta de un módem satelital que lo que hace es manda el dato al satélite para que el satélite lo cargue en la página web. Y bueno, la imagen es el primer freatímetro que instalamos, que fue en enero del año 2019 en el INTA Marcos Juárez. Bueno, para lograr tener freatímetros de bajo costo, empezamos a ver cuáles eran los costos de los componentes y vimos que el módem satelital era el componente más caro. Por lo tanto, para tener freatímetros baratos teníamos que eliminar este módem, y lo que se nos ocurrió es tener freatímetros que midan la profundidad de la napa y a través de una antena LoRa de larga distancia manden el dato a un freatímetro central que los colecte y lo mande al satélite a través de un módem. Por lo tanto, vemos que este sería el freatímetro central, en donde acá se puede observar el módem, y los freatímetros que se encuentran alrededor serían estos, con lo cual, si vemos en detalle, constan de una batería, la placa Arduino y, como decíamos, la antena LoRa que los va comunicando. Para ver las mediciones se ven con un gráfico en donde en el eje de la Y se ve la altura de la columna de agua y en el eje de las X en el tiempo. Bueno, este sería del freatímetro 2, por ejemplo, este sería del freatímetro 4, y lo que vemos acá, los redondelitos serían cada medición, esto a lo largo del tiempo, en el eje de la Y la altura, y vemos unos que se pueden decir saltitos, y esto se debe a problemas en la transmisión, pero bueno, estos problemas son saltitos de 1 o 2 centímetros, y en el peor de los casos de 3 centímetros, que la verdad que son insignificantes. Bueno, si ya vemos las mediciones diarias de los freatímetros, podemos ver que hoy, con la configuración que tienen, por ejemplo, el día 31 de julio de este año, desde las 12 horas hasta las 12 horas del 1 de agosto, vemos que tuvimos, si contamos, son 10 transmisiones en el día, y que, bueno, estas transmisiones pueden aún ser más seguidas, pero bueno, tiene un costo energético que a veces no se justifica acá. Así que, bueno, por lo tanto, estamos muy conformes no solamente con las mediciones diarias, sino con las mediciones a lo largo del tiempo. Si ya vemos la exactitud de estas mediciones, lo que yo hice fue separar en distintos freatímetros. Vemos el freatímetro 2, el 4 y el 1, en donde hice un gráfico de profundidad de napa con respecto a distintas mediciones, y lo comparé con mediciones manuales que yo iba haciendo a campo y las mediciones que me estaba dando la página web. Y bueno, lo que vemos es que los freatímetros tienen un error, que este error podemos decir que en promedio es de unos 15 centímetros, que en algunas ocasiones es de 5, de 10, y en algunos casos, en el peor de los casos, son de 30, pero bueno, promedio son 15 centímetros. Y la verdad que también, si bien no son tan exactos, pero yo creo que nosotros creemos que a campo tener un error de 15 centímetros no es tan grande,
y bueno, preferimos tener datos digitalizados y con mayor rigurosidad de tiempo, en mayores mediciones y no un dato tan preciso. Bueno, la otra pregunta que nos surgía con este proyecto, no solamente con este grupo de Red Aqua, sino que con la chacra, era dónde debemos colocar los freatímetros. Y bueno, empezamos a investigar, empezamos a ver, nosotros con la chacra estamos trabajando en una cuenca que se encuentra entre la localidad de Enriví y Marco Juárez, y lo que veíamos es que tenemos una relación muy importante entre el relieve y la profundidad de napa. Para responder a esto, para ver esta conexión, lo que hicimos fue una transecta de norte a sur en la cuenca, como se ve en la imagen, los rectangulitos rojos con números son el número de freatímetros, y lo que hicimos fue llevar tanto el relieve como la napa a metros sobre el nivel del mar. Esto era para independizar la profundidad de la napa del relieve, y lo que vemos es lo siguiente. En el eje de la Y pusimos altura sobre el nivel del mar, y esto es el número de freatímetros que se correlacionan con esto, que son los mismos, en donde vemos, esta sería la altura del terreno, y esta sería la altura del napa. Lo que vemos a primera vista es que el relieve topográfico, es decir, el relieve del paisaje, de la napa coincide con el relieve del terreno, es decir, que en la zona plana la napa se encuentra en la zona plana, y cuando se produce un quiebre de pendiente, la napa también tiene un quiebre de pendiente. Si ya lo vemos más en detalle, vemos que en la zona plana la napa se encuentra más cerca de superficie, y en la zona con mayor pendiente la napa se aleja de la superficie. Bueno, también vemos una estrecha relación entre el movimiento natural del agua y la napa, que este movimiento natural del agua, bueno, se lo va a dar el relieve, y lo que vemos es lo siguiente. En la zona plana, donde el movimiento del agua es menor, vemos que la profundidad de la napa son bastante constantes, es decir, fluctúan alrededor de los 2,5 metros. En cambio, en las zonas con pendiente lo que vemos es que tenemos presencia de napa donde se acumula el agua, es decir, alrededor de la laguna central y en las vías de escurrimientos naturales, como se marca en la figura. Y cuando ya vemos afuera de estas vías de escurrimiento, es decir, en el freatímetro 3, 5, 6 y 7, vemos que no tenemos presencia de napa, y en los demás freatímetros donde sí tenemos napa, tenemos una variabilidad del dato. Por lo tanto, y como conclusión podemos decir, si nos encontramos en una zona plana, vamos a colocar los freatímetros dependiendo de la topografía del terreno, en una zona alta, media y baja, y en cambio en las zonas con pendiente vamos a colocar nuestros freatímetros en las zonas donde se acumula el agua. Bueno, y otra de las cosas que llevamos adelante con este proyecto es que cómo hacíamos para digitalizar las mediciones manuales. Bueno, gracias a la gente, a la plataforma Puma, pudimos desarrollar una herramienta dentro de esta plataforma que nos permita cargar la profundidad de napa. Lo que hacemos es descargamos la app con nuestro celular, nos vamos a visor de capa, y cuando entramos a visor de capa se nos despliega la lista de los freatímetros que tenemos cargados, y también vemos un calendario, que en este calendario lo que vamos a hacer es vamos a cargar las precipitaciones, simplemente poniendo los milímetros precipitados, guardar, ya tenemos los datos cargados. Y para tomar el dato de profundidad de napa, lo que vemos es, entramos a cada freatímetro, se despliega una lista y vemos el ambiente, el perímetro, y podemos hacer el seguimiento del NDVI en las diferentes fechas. Cuando ya entramos al perímetro, podemos ver en un gris más clarito cómo se marca el lote. Bueno, yo porque lo tomé desde mi casa, pero si estaría a campo se ve un triangulito lila que nos está diciendo en qué ubicación estamos, en la longitud y latitud. Entramos a los datos, a estos 3 puntitos, vamos a monitoreo asociado, y ya en monitoreo asociado empezamos a cargar la fecha,
empezamos a cargar la profundidad de la napa, cargamos, si se puede, la conductividad y bueno, guardamos el dato y cuando llegamos a nuestra casa sincronizamos y ya tenemos el dato digitalizado para que lo agarre la plataforma Kurma y convierte estos 3 simples datos que son precipitación, profundidad de napa y conductividad eléctrica en herramientas para la toma de decisión. Muchas gracias. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Inés Di Napoli, dirijo el equipo técnico de Puma. Puma es parte del proyecto Freat Data, que ya Ale les ha contado con lujo de detalles de qué se trata. Hace más de un año que estamos trabajando juntos con el objetivo de digitalizar las napas. ¿Por qué digitalizar las napas? Bueno, porque claramente entendemos que los procesos digitalizados aportan valor desde el momento en que nos permiten compartir la información, nos permiten generar conocimiento y fundamentalmente integrar los datos con otros datos, valga la redundancia, que van surgiendo durante el proceso productivo o variables que impactan en el desarrollo de los cultivos, para ser más específica. Entonces, el rol que tiene la digitalización en este proceso es clave. Como les comentaba Alejandro, pusimos mucho foco en facilitar el proceso de captura de los datos. Como bien contó él, desde la aplicación móvil es factible registrar los datos de cada uno de los freatímetros, aquellos que no están automatizados, se capturan desde el teléfono y eso, el teléfono por supuesto con la posibilidad de trabajo de modo offline, y una vez que el teléfono cuenta con datos, automáticamente esa información migra a la plataforma y se integra con los datos restantes. Entonces, esa posibilidad, como les decía previamente, de integración nos va a permitir contar con distintas capas de información por campaña o datos históricos. Todos los datos de los freatímetros que se van cargando para cada una de las fechas en cuestión se almacenan automáticamente en la plataforma y se van graficando por campaña, como les decía previamente, y a su vez se va generando una información que tiene que ver con la media de la altura de la napa o del nivel freático para cada uno de los freatímetros que están ubicados estratégicamente en base a su posición en la topografía. Esto me tomo la licencia de comentar que también es parte del proyecto poder definir estratégicamente cuáles son las posiciones claves o las posiciones determinantes de los freatímetros y por supuesto también la densidad, es decir, la cantidad de freatímetros que tenemos que poner en un área para tener datos que nos sirvan para tomar decisiones, que en definitiva estamos tras eso. Omití el nombre del taller porque ya lo dijo Ale, pero claramente estamos enfocados en digitalizar para facilitar la toma de decisiones. Ese es el camino que estamos transitando y sobre el que estamos trabajando. Bueno, como dije previamente, toda la información se va acumulando por año y por campaña, de modo tal que aquí rápidamente podemos ver toda la información que se ha generado desde 2018 y trabajar a nivel de freatímetro, sumando o quitando los freatímetros en base a la información que necesitemos ver. Es muy interesante cómo aportan valor en la toma de decisiones para cada uno de los cultivos conocer la posición de la napa. Entonces, por ejemplo, podemos ir a mirar lo que ocurrió con los datos de la campaña pasada, donde a través de el dato que nos aportan los mapas de rendimiento y, por supuesto, insisto, con la digitalización, porque el contarlos con los mapas de rendimiento nos permite sumarlos a todas las capas, superponer capas y entender qué es lo que pasa en este proceso de aprendizaje permanente que tenemos con lo que ocurre a campo. Si vemos aquí, las áreas verdes claramente son las que generaron mayores rendimientos. Si bien esto se trata de distintos cultivos, en todos impacta de una manera u otra la presencia de la napa. Acá tenemos una presencia de la napa en 2 metros, acá no tenemos presencia de napa. Acá se trata de un maíz que sí tiene presencia de napa con una posición de la napa a 3 metros de profundidad. Esto ocurrió en la campaña 2019. Si nosotros nos venimos a la campaña
2020-21, podemos, por ejemplo, mirar la evolución de los cultivos y vemos que claramente el lote que llamamos freatímetro 22 tiene una posición ventajosa respecto de los otros dos, y eso es claramente por la posición o por el aporte de la napa respecto de los otros dos lotes que aquí ven con un desarrollo mucho menor. Esto que están viendo ustedes es el valor promedio de NDVI a escala de lote. Entonces, esta presencia de la napa y el poder hacer esta analítica lote a lote, superponiendo imágenes satelitales, los índices de vegetación específicamente, las precipitaciones, que no es un dato menor, si nosotros miramos las precipitaciones ocurridas para la zona de estudio, podemos ver claramente, y la gente de Córdoba lo sabe al dedillo, por decirlo de alguna manera, que no hay precipitaciones desde hace 4 meses prácticamente. Sin embargo, el lote que yo le mostraba previamente tiene el aporte de la napa, es decir, no tiene agua de arriba, pero tiene el aporte de la napa que está a una altura aproximada de 3 metros. Entonces, juntar el dato que tenemos de los freatímetros con las precipitaciones, con los índices de vegetación, con los mapas de rendimiento y encontrar toda esta información en un solo patrón para trabajar en el análisis es más que importante a la hora de poder decidir, porque ¿cómo podemos decidir o cómo podemos tomar mejores decisiones teniendo datos? Y cuando los datos están integrados nos aportan valor, y ese es el camino que transitamos, ese es el camino que pretendemos facilitar, entregando herramientas que tengan un uso simple, fácil, pero que aporten conocimiento, que sean facilitadores de todos los procesos de toma de decisiones. ¿Qué más contarles del proyecto FreaData? Bueno, mucho ya dijo Ale respecto del objetivo, que es digitalizar las napas para tomar decisiones. Este es el camino que estamos transitando juntos. Este año tenemos el core puesto en definir estratégicamente el número de freatímetros en una unidad y poder definir también su posición topográfica. En esa línea estamos trabajando y bueno, queremos también dejar un espacio para las preguntas que esperamos sean muchas y charlar un poquito más luego en el espacio que está destinado a eso. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandro e Inés por las presentaciones muy buenas, mucho para ver, mucho para aprender y también, por supuesto, la verdad, excelentes las presentaciones de los dos. Bueno, les paso a hacer algunas preguntas para que, bueno, ustedes respondan, vean quién de los dos, no están dirigidas a nadie, sino que ustedes pónganse entre ustedes a ver quién quiere de los dos responder. Pero la primera pregunta dice, ¿cómo el freatímetro digital convierte la presión de agua en profundidad de napa? Bueno, esa, si quieren, la respondo yo. Nosotros estamos usando unos sensores, que esos sensores se encuentran, van en el fondo del freatímetro. Son unos sensores chinos que lo que hacen es miden la presión que ejerce la columna de agua en ese sensor. Y esta presión está compensada por una manguerita que tienen en su interior con la presión atmosférica. Y bueno, la placa Arduino que tiene el freatímetro digital lo que hace es convierte la presión de la columna de agua en centímetros de columna de agua. Así que bueno, todo eso es gracias a la placa Arduino. Y bueno, y ese dato de columna de agua es el que se carga en la página web. Después lo que hay que hacer es restarle la superficie menos la columna de agua y ahí sería el valor de profundidad de napa. Buenísimo. Otra pregunta es, en el trabajo diario de campo, ¿qué ventajas tiene usar una app? Bueno, claramente la ventaja es una eficiencia en el uso del tiempo, porque vos tenés que
en principio, cargar los datos en una libreta, por así decirlo, después pasarlo a un Excel y después empezar a compartirlo con el resto de los integrantes de la organización, de la empresa, del equipo de trabajo. El hecho de poder utilizar la app lo que te permite es, inmediatamente que se cargó, ese dato se digitaliza y se comparte con el resto de la organización y fundamentalmente se integra rápidamente con todos los otros datos que tenemos cargados ya en la plataforma. Entonces, para sintetizar, sería la eficiencia en el uso del tiempo, la integración de los datos y el generar y compartir conocimiento. Bien, buenísimo. Te sumo algo más. Bueno, yo que soy el que va a campo y toma los datos, la verdad que, bueno, yo al principio, antes de esta interacción, lo que hacía era cargaba en una hoja, después lo pasaba en un Excel, en mi computadora, y eso conlleva bueno, que te lleva un tiempo más todo. Y ese tiempo más es horas de trabajo que uno no les puede destinar a otra cosa, y bueno, y sin dudarlo, la importancia que tiene es que otros usuarios lo puedan ver, bueno, yo cuando sincronizo los datos, los puedan ver enseguida y el feedback que se genera es muy importante. Está bien, acá viene una pregunta relacionada con lo que estaban hablando que dice ¿por qué es importante integrar datos para entender procesos? ¿No? Ese es un poco Exacto. Sí. ¿no? Sí. Bueno, es tal cual lo que decís, Pablo, relacionado y vinculado al anterior. Una vez que los datos están sincronizados y están integrados en la plataforma, podemos entender el proceso de desarrollo de monitoreo del cultivo, porque rápidamente los integramos con índices de vegetación, con mapas de rendimiento, con datos de suelo, y eso nos permite pensar en el manejo, en qué tendríamos que ajustar desde fechas de siembra, desde cultivos y demás aspectos que hacen a la planificación de la campaña siguiente, ¿no? ¿Y cómo integran esos datos? Esa es otra pregunta, de seguimiento y monitoreo de cultivos. Bueno, la plataforma, una vez que, como dijo Ale, se toman desde el aplicativo y esos datos migran a la plataforma cuando se sincronizan, el software es el que se encarga de integrar rápidamente esos datos a través de un sistema de inteligencia de datos que corre dentro de Puma, y eso vincula rápidamente todas las capas de información o las capas de datos que ya están cargadas. Bueno. Entonces, de ese modo podemos estar viendo cómo impacta la fecha de siembra, cómo impacta el rendimiento, cómo impactan distintos antecesores y poder planificar, como decía antes, para la campaña próxima. Claro, como que dice otra pregunta que dice ¿cómo utilizan esta herramienta en la planificación del cultivo? ¿No? Bueno, exactamente. Exactamente. Después, una sí, pregunta, nosotros en un primer momento, este proyecto que fue el año pasado, empezamos con el tema de freatímetros, porque bueno, en la zona de Marcos Juárez la problemática era tener disponible, o era cómo hacer para llevar adelante una red de freatímetros, que todo el mundo lo cargue y tenga, yo de mi compu, tenga todos los datos, como que arrancó de esa forma. Después, con el correr de los meses, empezamos a pensar y decíamos que nos quedaba sabor a poco solamente darle al productor profundidad de napa. Bueno, y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué sería? Y empezamos a buscar las herramientas que le podríamos brindar al productor para la toma de decisión y la planificación de su sistema productivo. Y ahí, bueno, y es en esa integración donde entra la plataforma Puma con Inés, y bueno, para darnos esa herramienta y sentarme yo con distintos mapas, con distintas profundidades, respuesta de napa, y así poder planificar mi sistema productivo de una manera eficiente. Acá tengo otra, Ale, que te dice que el módem central, ¿a qué distancia tiene que estar de los freatímetros, ya que hay varios campos separados y se necesita tener un módem por campo? Bueno. ¿Cómo es eso? Nosotros, uno de los objetivos que nos habíamos puesto en el inicio del proyecto era tener freatímetros de bajo costo.
al empezar a ver estos freatímetros, cuál era el componente más caro, cuál era lo que nos encarecía los freatímetros, nos dimos cuenta que era el módem satelital, era lo más caro, por lo tanto no podíamos tener un módem por freatímetro. Y bueno, se diseñó esta red de 6 freatímetros. Sería un pack de 6 freatímetros, donde, como explicaba en la presentación, tenemos uno central y tenemos los de alrededor que miden. Y estos se conectan, los de alrededor con el central, a través de la antena LoRa, una de larga transmisión. Nosotros arrancamos con una distancia de 5 kilómetros entre el central y los freatímetros que miden la ANAPA, por lo tanto teníamos una red de 10 kilómetros de diámetro, podíamos llegar a tener. Después a campo, bueno, nos dimos cuenta que, bueno, no son 5 kilómetros, sino que llegan a ser 3, por lo tanto, la distancia máxima puede llegar a ser 6 kilómetros. Ok. Otra pregunta es, ¿cómo medís y con qué frecuencia la conductividad de la ANAPA para cargar el dato? Bueno, yo la conductividad la estoy cargando cada 15 días. Bueno, el cargo son en la unidad de Siemens. Estoy cargando los datos cada 15 días y bueno, vamos viendo cómo va variando. Perfecto. Y después, ¿hay algún método para digitalizar los datos de humedad del perfil como para hacer un seguimiento, Inés? Sí, por supuesto que si existe que de hecho existe la forma de medirlo, podemos digitalizarlo claramente y hacer un mapa de ello, sin lugar a dudas. Una forma, cuando podamos disponer, mejor dicho, de las imágenes que estamos tan expectantes de SAOCOM, con sus mapas de humedad de suelo, eso va a ser una forma de digitalizarlo y escalarlo y disponibilizarlo a los clientes. Hay otros métodos más artesanales actualmente para poder medir, más artesanales y menos escalables, claramente, de poder medir la humedad de suelo, y eso lo podemos digitalizar y establecer los mapas. Sí, sin dudas. Bueno. ¿En qué zonas del país se encuentra el desarrollo del proyecto? Bueno, este proyecto hoy se encuentra en una cuenca que se conoce como La Redención, que está entre la localidad de Marcos Juárez e Inrivil, a unos 8 kilómetros de Inrivil y unos 25 de Marcos Juárez. Ale, para vos también acá, ¿a partir de qué profundidad considerás que el agua aporta, el agua de la ANAPA aporta al cultivo? Y depende del cultivo. Nosotros lo que estamos viendo en este seguimiento a lo largo del año, que bueno, estos años secos son buenos años para testear cuál es la profundidad en la cual consumen los cultivos. Y lo que vimos es, en maíz y soja, vemos que se pudo llegar a deprimir hasta 2,5 metros, 2,80. Tenemos ese dato. Algo raro que vemos es que con alfalfa, en la cuenca, llegamos también a deprimir esa profundidad, que supuestamente alfalfa tiene un desarrollo radicular mucho más profundo, pero bueno, eso no se expresó a campo. Bueno, con esta pregunta que teníamos, decir qué pasa, por qué la alfalfa no deprime más napa, empezamos a instalar freatímetros en otros sectores con alfalfa y agricultura, y bueno, veíamos que está pasando. Así que bueno, tenemos esa pregunta del por qué, si es por presión, por la gran presión que produce la napa con los movimientos laterales y ascendentes, o alfalfa se transforma en un cultivo con raíces, por decir algo, anuales, que bueno, no sería el término, pero se comporta de una manera diferente en verano, llegando a tener las mismas profundidades, tanto maíz, soja como alfalfa.
Y bueno, en trigo lo que vemos es que 2 metros llegamos a deprimir. ¿Qué costo tiene la integración de estos datos? Y si está disponible para todos. Bueno, disponible para todos, por supuesto, porque de hecho tenemos otros proyectos y clientes en distintas zonas que tienen sus friatímetros que toman los datos de manera manual desde la aplicación y esos se integran con los datos restantes que están en la plataforma. Con respecto a costos, bueno, eso va de la mano del proyecto que establezcamos con cada cliente. Pero es posible hacerlo en distintas zonas y sobre todo lo que les comentaba previamente, que es en aquellos casos donde no hay donde no se transmite o está integrado el freatímetro digitalizado, sino que se toman manualmente los datos, es posible empezar a trabajar en la gestión del agua de las napas. Otra pregunta es, ¿cómo determino la cantidad de friatímetros según la superficie de campo? Bien, bueno, Ale, ahí tal vez te cedo, pero tiene que ver con algo que, con algo que dije yo previamente en la presentación, es parte de los objetivos del proyecto para el año que vamos a encarar esta campaña, ¿no es cierto? Definir el número y la ubicación. De todos modos, Ale tiene algunos comentarios al respecto que me gustaría no sé si de ensayos, pero de la visualización al campo y de datos de campo que nos van a servir de inputs para los objetivos de esta campaña. Ale, te dejo que le cuentes. Sí, bueno, yo no creo en recetas o decir, bueno, un friatímetro cada 20 hectáreas. No, yo no lo considero así. Primero, me parece que también en el trabajo de la chacra, hago un comentario rápido, antes de ese entendimiento que después voy a comentar, como que decíamos, che, no entendíamos qué iba pasando, qué estaba pasando con la napa y bueno, nos surgía, bueno, ¿qué pasa? Y no teníamos respuesta. Después empezamos a ver empezamos a ver el combo de cuenca, empezamos a ver imágenes satelitales, empezamos a determinar movimientos de agua superficial y ahí empezamos a encontrar respuestas y empezamos a ver topografía. Así que bueno, en conclusión, lo que podemos determinar o podemos decir que el número de friatímetros va a depender de la topografía que tengamos en terreno. Si tenemos un terreno en donde tenemos una loma, nos vamos a alejar de la napa, y donde tenemos un micro relieve dentro del establecimiento, nos vamos a acercar, así que ahí serían dos unidades. Y también va a depender del relieve general que yo tengo en el establecimiento, es decir, si me encuentro en una zona con pendiente, yo voy a encontrar la napa en los lugares donde tengo acumulación de agua, es decir, o una laguna o alguna corrida de agua. Ahí yo me acerco a la napa. Por lo tanto, esto no lleva receta, sino que un entendimiento del movimiento del agua y un entendimiento de la topografía. Buenísimo. Otra pregunta es, ¿los datos de los friatímetros solamente se pueden ver a través de la plataforma Puma? Los datos de los friatímetros. Bueno, en un principio sí. Una vez que Ale, en los casos en los que no están digitalizados, se toma el dato a través de la app, los pueden visualizar a través de la plataforma, sí. Bien. Bueno, otra pregunta para responder los dos es, ¿cuál es el mensaje que le dejan a los productores sobre el nuevo cambio de paradigma, el avances tecnológicos y digital? Bueno, a ver, el mensaje es, hay una gran oportunidad de tomar el valor real de los datos de todo lo que hacemos, ¿sí? Cada una de las acciones y del manejo que generamos en el campo genera datos. Eso es un gran valor para las empresas, y en tanto y en cuanto esos datos estén integrados
y podamos aprender de esos datos, creo que es muy importante para las decisiones que tomamos durante el desarrollo del cultivo y para la planificación. Pero claramente esos datos tienen que estar estructurados, tienen que tener una arquitectura que nos permita adquirir ese conocimiento. Y la digitalización tiene un rol más que importante en este proceso. Entonces, el mensaje es, tenemos las herramientas, tenemos la oportunidad de digitalizar los procesos, bueno, hagámoslo, porque me parece que este contexto ha precipitado muchísimas decisiones vinculadas a la digitalización, y en muchas empresas, lo he visto, precipitó también la decisión de digitalizar los monitoreos de cultivos, la gestión del agua y todos aquellos procesos que nos pueden aportar conocimiento. Entonces el mensaje sería, tomemos la digitalización como una herramienta para generar más y mejor conocimiento. Sí, y te puedo agregar algo más de ese mensaje, más del punto de vista de productor. Yo creo que con esto podemos, Napa es sinónimo de problemas, sinónimo de que algo nos va a bajar la producción. Y yo creo que esto es una oportunidad que tenemos de convertir esta amenaza en una oportunidad en donde podemos, con un entendimiento, con una digitalización de datos, con un trabajo más minucioso, con conocimientos, podemos convertir esa amenaza, como decía, en oportunidad y no solamente estabilizar los rendimientos, sino que aumentar los rendimientos, y creo que ese es el camino. Buenísimo, está bueno. Inés, te hago una pregunta yo también, ahora, desde la plataforma. ¿Cómo venís viendo la familiarización de la digitalización de los productores, que somos, digamos, un poco, no reacios, pero sí somos un poco más, nos cuesta los cambios, o los cambios que nosotros generamos siempre tienen un periodo de adaptación un poco más amplio que, por ejemplo, en la era tecnológica de la gente que está un poquito más integrado, digamos, por ejemplo, el área técnica de la parte informática, ¿no? ¿Cómo ves eso en el tema, digamos, de nuevas digitalizaciones que, de hecho, como dijiste recién vos, en este momento lo estamos viviendo y la era está y se vino y está para quedarse? Digamos, decinos tu experiencia desde cómo ves el traspaso ese. Mira, la verdad es que veo una creciente decisión de los productores, de las empresas, por digitalizar procesos. Y esto también tiene que ver con, en un principio, había que estar explicando la importancia de digitalizar, y hoy veo que muchas empresas han visto esta cuestión de que digitalizar les agrega valor. Entonces, hoy están pensando, bueno, ¿cómo? No si tomo la digitalización o no, sino ¿qué parte empiezo a digitalizar de todos los procesos? El monitoreo de los cultivos, la gestión del agua, la agricultura por ambientes. Bueno, es un proceso realmente creciente, y también debo decirlo, este contexto de marzo aquí precipitó esas decisiones. Sin duda que precipitó las decisiones. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no podían salir a campo del modo en que lo venían haciendo, que las imágenes satelitales nos aportan un valor enorme para estimar, para ver lo que está ocurriendo a campo y dirigir visitas. Entonces, este proceso, o este contexto, aceleró los procesos de digitalización, sin dudas. Lo hemos visto en consultas, lo hemos visto en, afortunadamente, la posibilidad de sumar clientes. Entonces, y creo que no hay una vuelta atrás, sino que hoy los clientes, una vez, o los potenciales clientes, o aquellos que han decidido digitalizar procesos, una vez que ven el valor que se agrega, van por más. Y entonces te dicen, che, ¿y esto lo podremos hacer? ¿Y nos podremos integrar con este otro sistema? ¿Por qué? Porque ven el valor que agrega digitalizar y entrar en este proceso de agricultura inteligente. Buenísimo, está muy buena. ¿Alguna otra cosa, Ale, para decir? Que tengas que decir, que tengas
que quieras dejar en claro. No, bueno, ya técnicamente no creo que está todo. Lo que sí me gustaría decir que, bueno, este proyecto detrás, si bien hoy nos toca a nosotros dos presentarlo y mostrarlo, bueno, agradecer el apoyo que es un proyecto que se hizo a pulmón, gracias a los productores y gracias al grupo de Red Aqua, gracias a APRESID, la Chacra de los Urgentes y también INTA, que estuvo apoyando y ayudando, con lo cual tenemos datos muy buenos y bueno, nos empuja, nos incentiva a sumar y a seguir ajustando y metiendo más cosas a este proyecto. Bárbaro, muy bueno. Bueno, preguntas no tengo más. Inés, ¿alguna otra cosa como para dejar en claro, crees? Agradecer, por supuesto que muchísimas gracias la posibilidad de estar en este ámbito contando lo que estamos haciendo, agradecer a APRESID por este convenio de vinculación que tenemos para poder trabajar en este proyecto que es sumamente importante para nosotros, todo lo que tiene que ver con la gestión del agua, y como dijo Ale, por supuesto, agradecer muchísimo a todos los que están y son parte de este proyecto, que son los impulsores, y no quiero nombrar porque me voy a olvidar de alguien, pero hay quien está liderando el proyecto, que es Diego Henrich. La verdad, agradecer muchísimo todo el empuje que tiene con este proyecto y que nos ayuda a pensar siempre en alguna cosita más. Bueno, desde APRESID también le agradecemos a ustedes dos, primero por sus excelentes disertaciones que han tenido. Por supuesto que hubo un intercambio muy rico en todas las preguntas que hicimos y bien respondidas por ustedes. Así que, bueno, ya nos estaremos encontrando seguramente en otros congresos y en seguir con la red, digamos, la regional APRESID Círculos Urgentes Intervil, y bueno, vos, Inés, también muy comprometida con APRESID. Así que les agradezco muchísimo a los dos y bueno, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.